Bueno, si llegaste aquí posiblemente sea por un short que si no fue así, de igual manera lo voy a dejar aquí abajo en el enlace para que sepas un poquito el contexto, ¿no? Hablaba sobre el tema de la vulnerabilidad. Este video sí va a ser un poco más largo porque necesito dar un contexto antes de dar la idea. Y pues tiene el propósito de acelerar tu camino hacia la paz mental según como lo he visto yo. Y creo que con esto que te voy a compartir hoy te va a dar un poco más de claridad y sí te lleve a que tu camino no sea tan largo en ese proceso de conseguir una tranquilidad, sobre todo la tranquilidad mental, ¿no? Porque como yo lo entiendo, pues hay una paz interior que está compuesta de una paz mental, una paz emocional, una paz espiritual. Entonces, cuando alineas todo eso, es que consigues la paz interior. Pero principalmente esto de lo que voy a hablar, que también se relaciona un poco con la vulnerabilidad, específicamente tiene que ver con lo que es la paz mental. ¿Okay? Así que bueno, espero que esto te sea útil. Lo primero que hay que concientizar es que los procesos mentales son mucho más fáciles de gestionar a través de preguntas. Generalmente estamos buscando la receta mágica, los tics mágicos, las afirmaciones mágicas, pero nos dejamos un poco de lado el preguntarnos o hacernos las preguntas correctas. Son las preguntas las que de alguna manera aceleran los procesos, según lo he ido entendiendo, porque cuando te hacen una pregunta te tienen que contestar. Y en el momento en el que te contestas a ti mismo, o te dices la verdad o te dices la mentira. Y a partir de ahí te toca hacerte consciente de que si estás siendo honesto contigo o si estás siendo mentiroso contigo mismo. Y eso pues como que libera todo lo que de alguna manera ha estado reprimiendo el que te encuentres en esa guerra interna. Entonces, a partir de las preguntas que uno se debe hacer es, ¿por qué no se está en paz? Y lo más posible que la respuesta sea es porque se está en guerra. O sea, hay un conflicto interno. Y para que esa guerra interna suceda, sobre todo la guerra mental, tienen que haber dos partes como mínimo. En algunos casos son más de dos partes. Esas dos partes, bueno, son dos ideas contrarias, pueden ser relacionados con valores, puede estar relacionado con la ética, con la moral, puede estar relacionado con creencias, eh, incoherencias, etcétera. Pero hay dos partes, por decirlo de alguna forma, que como mínimo se están en conflicto y eso es lo que no se permite, o eso no es lo que no permite que puedas llegar a estar tranquilo, lo que sería la paz mental, ¿no? En ese caso. Ahora, chévere, cuando tú estás consciente de que hay un conflicto, que hay dos partes, que hay una guerra interna y por eso es que no se puede estar en paz, ya es mucho más fácil empezar a hacerse otra serie de preguntas que te encaminen mucho más rápido a conseguir esa tranquilidad que de alguna manera estás buscando, ¿no? No te voy a decir las preguntas que tienes que hacerte son tal, porque cada uno definitivamente tiene su proceso. Pero sí es bueno que te hagas preguntas eh, con la disposición de serte honesto, honesta contigo mismo o contigo misma. No con la intención de autoengañarte. Y también con la conciencia de que si te estás engañando, aceptar, o bueno, sí, estoy intentando mentirme con respecto a responder esta pregunta, etcétera. La siguiente pregunta que considero, el siguiente hilo de preguntas que considero que sería bueno, ya después de que eres consciente de que estás en conflicto o en guerra interna, sería preguntarte el para qué quieres estar tranquilo. ¿Por qué? Porque algo que me di cuenta es que cuando empecé a tocar eh, cuando empecé a dar mis primeros pasos en lo que era la paz mental, empecé a sentir un poco de frustración porque no sabía qué hacer con tanta tranquilidad. Chévere, empecé a estar más tranquilo, bien, pero también es como que, ok, estoy más tranquilo, siento que estoy empezando a tener esa paz mental y ahora qué hago con esto. Porque claro, en lo personal, desde que nací me he encontrado un conflicto interno, ¿no? Ya sea por el entorno, el ambiente, la competitividad, cuando estás en el colegio, el pertenecer a grupos en la parte de la adolescencia, las capacidades que puedas llegar a tener en el ambiente laboral cuando ya eres adulto. Es que toda la vida es un conflicto total. Entonces, claro, cuando uno está tan acostumbrado a vivir en ese conflicto, es difícil imaginar qué harías cuando consigas estar tranquilo, porque no te imaginas que existe una tranquilidad, o sea, que sí existe una paz mental. Entonces, es bueno empezar a hacer ese tipo de preguntas que te hagan cuestionar, ok, una vez que consiga la paz mental, ¿qué voy a hacer con eso? ¿No? Para que cuando la consigas no estés tan,
no crees una nueva guerra, ¿no? Una guerra solo por mantenerte en aquel estado que es mucho más conocido, ¿no? Que va muy relacionado con la guerra interna. Entonces, una vez defines esa parte bueno, sí, con esta tranquilidad pues voy a dedicarme a esto, a lo otro. En mi caso, parte de esta paz pues la estoy dedicando a este tipo de videos con la intención de compartir, ¿no? De aportar en lo que pueda, en lo que he ido aprendiendo. Y ya como lo mencionaba en el short, con la intención también de ir gestionando, porque me doy cuenta que esto de hablar también ayuda, los duelos que también mencioné, ¿no? Que estoy viviendo, experimentando. Entonces, lo prometido en esto de yo querer darle o aportarte algo para que consigas tu paz mental, es que para conseguir tu paz mental es importante, es muy importante, la coherencia. Y la coherencia, sobre todo, en la toma de decisiones. Me he dado cuenta por todos los procesos que he pasado, porque he pasado por mucho tiempo de terapia y todavía sigo en algunos procesos. He pasado por diferentes procesos de terapias también. Y definitivamente la vida consiste en duelos. Duelos, constantemente estamos viviendo duelos. Solo que algunos duelos son más simbólicos, o sea, por decirlo de alguna manera, hay duelos que son más mentales y hay duelos que son más emocionales, ¿no? Viéndolo de esta perspectiva, lo que me refiero es que los duelos mentales son aquellas cosas que ya tienes que soltar de ti de la expectativa mental o la perspectiva mental. O sea, cuando dejas un trabajo, por ejemplo, tú tienes que aceptar que ya ese trabajo no es. Okay, fue. Si te gustó, bueno, estuvo excelente y todo aquello, pero ya no es. Si tú no vives ese duelo, no procesas ese duelo de manera mental, o sea, el aceptar que eso es una realidad pasada, que no es el presente, creas un conflicto mental. Y en ese conflicto mental, en ese duelo que todavía no has terminado de aceptar, si no llegas a ese punto en el que aceptas y asumes, ¿no?, el hecho de que tienes que hacerte responsable de dicho duelo, va a crear esa, o sea, va a ser esa como que la mecha que se enciende a ese conflicto que te va a mantener en un estado mental constante de guerra, lo cual te aleja de la paz mental. Y para eso es necesario una decisión. O sea, tú tienes que llegar y decir, tú puedes llegar y decir, ok, fino, haciendo el ejemplo del trabajo. Este trabajo ya no es, ya tengo que soltarlo, o ya lo solté. Entonces, ya ahora, si quieres buscar otro trabajo, sea buscar otro trabajo, o ya sea que, bueno, no, voy a tomarme un tiempo de descanso, sea lo que sea. Pero si te das cuenta, ahí, justo en el momento en el que el trabajo termine y tú aceptas que ya este trabajo tiene un fin, tienes que tomar una decisión. Y esa decisión está muy encaminada a la acción. Entonces, es importante cuando vives un proceso de duelo, así sea mental, y después iré mencionando cómo pasa con el emocional, el que después de la aceptación tienes que tomar una decisión con respecto a la acción que vas a tener ya después de haber aceptado dicho duelo. Entonces, bueno, para llevarlo eso es desde la perspectiva mental, ¿no? Pero la perspectiva emocional, no voy a utilizar el mismo ejemplo del trabajo que podría utilizarlo, sino que voy a ir directamente con un ejemplo de mi parte. Voy a ir con el duelo de Príncipe, mi perrito, ¿no? Ese tipo de duelos, o sea, que ya es un desapego físico, o sea, que ya el ser se va de manera material, ya no lo vas a poder ver, seguir viendo en el mundo material de manera física, y existe esa conexión emocional, ese amor hacia el ser que se retira. De igual manera, tú tienes que llegar a un punto de aceptación. Muchas veces esa falta de aceptación tiene que ver con el apego a, a esa persona o ese ser, o en ese caso a tu mascota, a quien sea. Entonces, a partir de la aceptación, en el momento en que tú dices, ok, bueno, está bien, ya entiendo, ya comprendí, ya acepto que no va a seguir estando en mi realidad y bueno, pues tengo que seguir, ¿no? Ese tengo que seguir para que como que puedas dar ese paso y salir del duelo y poder llegar a una tranquilidad mental, emocional con respecto a eso que sucedió, es una decisión. Y esa decisión te tiene que llevar a una acción. Vamos a poner el ejemplo directo o insisto con mi caso, ¿no? Yo acepto que, bueno, ya mi mascota pasó a otro plano,
me afecta emocionalmente. Obviamente vivo mis emociones, y si tengo que llorar lloro, si me tengo que sentir triste expreso mi tristeza, etcétera, etcétera. Pero ya bueno, ya llega al momento de aceptación, bueno, ya no va a estar. El punto en el que me toca tomar una decisión es qué hago con esa emoción, ¿ok? O con ese cúmulo de sentimientos. Y esa decisión en mi caso es, oye, bueno, voy a hacer algo que me gusta y voy a resignificar esos sentimientos que me trajo ese duelo, ¿no? Ya lo acepto y ahora voy a integrarlo, por decirlo de alguna forma. Y esa integración es ponerle una acción a la aceptación. Ya lo acepté, bien, bueno, tengo que continuar, y ese continuar significa hacer algo que de alguna manera me despierte una emoción positiva. Y esa resignificación de la emoción positiva es, voy a hacer videos en los que comparta cosas que he ido aprendiendo y que me facilitan a mí la vida, principalmente que me llevan a la paz mental y se relacionan con el café, y que es lo que también me gusta, y esa va a ser mi manera de gestionarlo, ¿no? En mi caso, ¿qué pasa? Yo, como ya lo mencioné en la historia, tuve la pérdida de mi hermano, tuve la pérdida de mi mascota, y luego me desmayo, y fue la pérdida de mi identidad anterior, ¿no? O sea, porque para mí existe un antes de desmayarme y después de desmayarme. El antes de desmayarme era un Anderson que tiene una personalidad, con una serie de creencias, con una serie de acciones, con una serie de emociones, una serie de pensamientos, pero ya después del desmayo, como que de alguna manera me despierto en una nueva realidad. O sea, un Anderson que ya no puede seguir siendo, o no puede seguir sosteniendo lo que era, porque si lo sigue sosteniendo, pues terminará peor. O sea, ya puede ser que pasara a mayor, o ya puede ser que me enferme, o ya puede ser que caiga en otra situación limitante, la cual ya no deseo. Entonces ahí ya me tengo también que despegar del Anderson, o la idea, o el concepto yoico de Anderson, o sea, del yo Anderson antes del desmayo. Y eso también es un duelo, es una forma de representar un duelo. Entonces, el cúmulo de estos tres duelos me lleva a la toma de la decisión, que es hacer algo para unir esta serie de tormenta emocional, y convertirla, o transformarla, o resignificarla en algo mejor, que sea más productivo y que me encamine a mi proceso que ya lo llevaba, de paz mental y de tranquilidad mental, eh, o mi paz interior, en pro de, oye, ya, o sea, ser lo que quiero ser desde la calma, desde la paz, o sea, con lo que yo me identifico, en ese equilibrio, ¿no? Ese Anderson tranquilo. Entonces, ese es mi aporte hoy, ¿no? Porque van a seguir saliendo videos relacionados con diferentes aportes, pero con lo que quiero que te quedes es con el hecho de que cuando tengas un duelo, cuando vivas un duelo, ya sea, como mencioné, mental, ya sea emocional, por una pérdida material o por una situación, lo primero es la aceptación. Tienes que aceptar. Duele, sí, ok, bueno, vive tu dolor. Bueno, que voy a llorar, que me voy a sentir triste, que voy a sentir rabia. Vívelo, o sea, experimentalo, efectivamente. Pero tienes que llegar al punto de la aceptación. Y una vez llegue al punto de la aceptación, resignifícalo, transfórmalo. Y para poder transformarlo es tomar esa decisión que es necesario para que llegues a la acción. Ahora, en otro plano, eso con lo que quería dejarte, con ese paso para facilitar tu paz mental, ¿no? Pero te vas a ir dando cuenta, o sea, si aplicas y pones en práctica esto, te vas a ir dando cuenta que lo que no te trae paz mental es no tomar las decisiones que tienes que tomar. O sea, siempre estar en constante postergación. Y ojo, yo sigo pecando de eso, o sea, a mí todavía me sigue sucediendo y sigo viviendo este proceso, pero te vas a dar cuenta que lo que no hace que estés tranquilo mentalmente, que no estés tranquilo emocionalmente, es cerrar ciclos, cerrar procesos, cerrar duelos, tomar decisiones. Pero ahí es donde está el tema, la toma de decisiones. Es más fácil, sobre todo cuando uno se encuentra muy movido emocionalmente, hacerse el loco, no tomar la decisión, que llegar y confrontarlo, aceptarlo y hacer lo que sabes que tienes que hacer, que en el fondo sabes lo que tienes que hacer. Entonces, a partir de que hagas conciencia de esto, de verdad, todo va a ser mucho más sencillo. Vas a empezar a experimentar un nivel de tranquilidad que de alguna forma va a ser extraño, sobre todo al inicio, pero que sí es posible. Bueno, que va a seguir habiendo caos. Por ejemplo, yo estando en Venezuela, Venezuela no es que ahora sea mejor porque ahora yo pienso así, porque estoy más en paz, ¿no? Más, a pesar del caos, pues puedo ver la realidad de una manera mucho más tranquila, y eso me permite tomar otro tipo de decisiones mucho más positivas y en pro de lo que deseo alcanzar, o lo que quiero que suceda en cierto caso. Cuando digo quiero que suceda, no me refiero al control,
Me refiero a que si quiero dormir tranquilo, que eso es algo bueno, bueno, tengo que hacer esto. Pero esa serie de decisiones para hacer esto y esto, cuando lo haces desde la paz mental, desde la tranquilidad mental, pues es mucho más fluido y positivo para lo que es tu vida o ese tipo de vida que quieras alcanzar. Entonces, no es que sea tan necesario identificar o hacer conciencia de todo lo que te está sucediendo, pero con el simple hecho de ver aquello que te está moviendo emocionalmente o te está muy revoloteando en la cabeza, identificarlo, aceptarlo y a partir de ahí tomar la decisión, o sea, hacer lo que sabes que tienes que hacer para que esto salga de ese conflicto que te está creando, todo se transforma. Y a partir de esa transformación y esa tranquilidad mental o emocional que sientes, vas a poder decidir mejor qué hacer para mantenerte allí en ese estado. Entonces, lo que decía con respecto al que no es que Venezuela haya cambiado porque yo ahora veo en paz mental, es que cuando tú vives en paz mental, en tranquilidad mental, la realidad, por muy caótica que sea, tú vas a poder seguir sosteniendo dicha paz y una buena toma de decisiones a partir de esa paz, indiferentemente de lo que esté sucediendo alrededor. Y bueno, ya para finalizar voy a poner un ejemplo para representar esta última idea de lo que trato de transmitir. Hay una situación país justo ahorita, esto se transforma, estoy muy cool en el sentido de la palabra de un aprendizaje constante, ¿no? Hay una situación actual que está sucediendo con respecto al tema de los bolívares y los dólares y ahora el USDT, ¿no? Esto se va transformando, cuando digo esto se va transformando porque antes no teníamos dólares, o sea, los dólares no eran normales. Transear con dólares uno lo hacía como que detrás de cortina. El tema es que había un oficial y un paralelo, y entonces después quitaron el paralelo, y entonces estaba solo un oficial y el euro. Bueno, esto ha sido una transformación constante. Ahora sale el tema del USDT, el gestionar también el dinero a partir de USDT. Y una situación que a mí me pasó hace poco, iba a comprar un aparato y me voy a un lugar donde hay muchas tiendas tecnológicas, ¿no? Y suponiendo que bueno, ahí lo iba a conseguir sin mucha complicación porque es un lugar, un mercado que se dedica a vender ese tipo de cosas. Y me encuentro con la sorpresa en ese preciso momento, porque esto puede ser diferente para cuando estás viendo el video, aquí todo se transforma muy rápido, que me dicen, no, bueno, si lo pagas en dólares es tanto, si lo pagas en bolívares es tanto, eso ya era normal. Pero si lo pagas con Cachea, que Cachea es un sistema, una aplicación que es para comprar a crédito, es tanto. Entonces, yo en el momento porque para mí sí fue nuevo porque llevaba tiempitos sin hacer ese tipo de compra o ir a ese tipo de negocios que bueno, que se permite un poquito más de libertad. Sí fue como un choque porque ahora me tocaba resacar cuentas, o sea, volver a sacar cuenta que me convenía más, si me convenía más comprarlo en bolívares, si me convenía más comprarlo en dólares, o comprarlo en Cachea. Pero ya se estaba moviendo el tema de Binance, o sea, con lo del USDT, entonces ahora me tocaba esa decisión, ¿no? O sea, yo no iba a pagar en dólares en efectivo porque no los cargaba, pero estaba la opción de pagarlo en dólares electrónicos, ¿no? Hay varias opciones, por lo menos yo uso, que de repente después hablo de esos temas, de esas opciones que puedes tener en Venezuela. Yo uso Zinli y yo lo veía como que, bueno, puedo pagarlo con Zinli, que serían dólares, puedo pagarlo en bolívares, o puedo pagarlo con Cachea. En Cachea pagas una parte inicial y luego lo vas pagando por parte. Pero es que eran precios diferentes los tres. Entonces era como que, ahora qué es más conveniente. ¿Y qué pasa cuando tienes o cuando ya estás en un estado de tranquilidad o de paz interior? Que cuando ese tipo de cosas suceden ya no colapsas. O sea, ya no es el que, no, qué locura, ya este país no sirve, no sé qué, ahora va a matar porque bueno, desde hace tiempo han sido conflictos constantes. Todavía creo que no hemos pasado una etapa que uno diga, bueno, es funcional. Ahorita el país es funcional. Entonces, caer en ese drama y entonces, no, la culpa la tiene X, la culpa la tiene Y, y no sé qué más. Sino que es como que, bueno, estas son las tres opciones que tengo. Pagar así o pagar así. O irme para otro lugar a ver cómo se está moviendo el mercado. Y me di cuenta, o sea, me fui a otro lugar y efectivamente es más o menos la misma dinámica. Entonces, bueno, nada, o sea, ¿cuál es la más conveniente, la que me da más tranquilidad?
Y al final decidí fue por garantía. O sea, no compré el más económico o no la opción más económica sacando números, sino que terminé con la que me daba más tranquilidad, que era como que un precio medio, por decirlo de alguna forma, pero me daba garantía. O sea, el producto tenía garantía. Y bueno, y adicional me enseñó algo nuevo, que quizás luego comento. El punto es que eso, o sea, cuando ya tú tienes tu tranquilidad mental y emocional, ya no ves las cosas por muy caóticas que sean como caóticas, sino que ya la ves desde un punto de vista más objetivo. Es como que si te salieras de ti y lo vieras como el observador, ¿no? Así como que no te apegas a la emoción en sí, ¿no? Sino en el que, bueno, que me parece a mí más favorable. En mi caso, ahorita analizando, la elección que yo tomé era la que me daba más tranquilidad y por ende la que sostenía la paz mental. O sea, más allá del precio, más allá del tipo de forma en la que iba a pagar, más allá de la situación país que es caótica, era el hecho de que qué es lo que hace que yo pueda seguir durmiendo tranquilo de estas decisiones a tomar. Ah, bueno, esta. Ah, ok, de las opciones que vi, ¿cuál es la más favorable? Esta. Okay. Entonces, claro, no vas a poder pensar así si no consigues el estado primero. O sea, si no consigues tu estado de tranquilidad mental emocional, no vas a poder conseguirlo. Voy a llamarlo psicoemocional, ¿no? Esa paz psicoemocional no vas a poder pensar de esa forma, sino que te quedas en el victimismo. Y lamentablemente ese victimismo te lleva a tomar la decisión que va a reforzar el victimismo. Es decir, esa decisión que tomes lo más posible es que te produzca más conflicto y te aleje más de la paz mental. Pero cuando estás en la paz mental, perdón, vas a poder tomar la decisión que sostenga esa paz mental. Y si te das cuenta, caemos en lo mismo, es una toma de decisión. O sea, lo que sucedió aquí es que estaba en una situación en la que tenía diferentes opciones y no sabía cuál tomar, pero tenía que tomar una. Y a partir de decidir cuál tomar, o sea, pararme, pensar bien, ver los números, evaluar qué me trae a mí más paz, llegué a cuál es la decisión correcta. Pero ese es el tema, que cuando tomes esa decisión, como ya sabes que te da tranquilidad, es la correcta. Y si no fue la correcta, ya no importa, porque pasa a ser la correcta. Porque dentro de tu prioridad, en mi caso, mi prioridad, que era tener paz y tranquilidad mental, se cumple. Se cumple, voy a seguir teniendo paz, indiferentemente del precio, de la forma de pago, voy a estar tranquilo de haberla comprado así. Bien. ¿Ves? Entonces, una toma de decisión. Lo que mencioné anteriormente, la aceptación, o sea, ok, esta es la situación, estas son las opciones, y luego viene esa toma de decisión que de alguna manera te va a ayudar a integrarlo, ¿no? Y a partir de ahí sostienes esa paz mental. O sea, si cada cosa que te va sucediendo, cada duelo que vas enfrentando, cada conflicto que vas enfrentando, te dedicas a decidir, a tomar una decisión, sobre todo a la que te encamine la paz mental, es constante ese flujo que vas a tener de vida tranquila, ¿no? En pocas palabras. Insisto en decir, ya cerrando el video, que sí existe un estado de tranquilidad mental indiferentemente del caos que esté sucediendo alrededor. Sí existe. O sea, lo digo por experiencia y además porque conozco personas que sí lo experimentan en diferentes situaciones o en diferentes contextos. Entonces, si no creías que existía, pues sí. Sí puedes vivir en paz. Y puedes vivir en paz en un país tan caótico como este. Dicho esto, bueno, es mi primer aporte en lo que se le comienzo a esta serie de videos. Espero que te haya gustado. Creo que lo que generalmente es favorable decir es que le des like, que te suscribas y esas cosas que posiblemente no lo voy a estar diciendo. Sino me voy a estar más enfocando en decirte que recuerdes que los límites solo se encuentran en tu mente. Y bueno, que espero que estés súper bien.